Muy buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad realizaremos una entrevista acerca de los métodos anticonceptivos, a cargo de la docente Rosario de la Cruz Vila, del curso de Comunicación Oral Escrita. Somos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener de la Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de obstetricia, y este grupo está conformado por Aliaga Maricielo, Castro Viviana, Chicoma Melanie, Inti Maricruz y quien les habla, Quinto Mili. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Liyak Yanis Abundo Arias, quien gustosamente accedió a brindarnos la entrevista. Tardes, gracias por la invitación. Yo muy complacida de poder apoyar en este hermoso rumbo que han decidido tomar con esta hermosa carrera que es la obstetricia. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Buenos días, doctora. Como conocemos, los métodos anticonceptivos existen de muchos tipos y muchas calidades. Sin embargo, aún hay un grupo de personas, tanto adolescentes como adultos, que no están totalmente informados sobre el tema, ya que aún continúa siendo un tabú para las familias. Por ello, nuestra primera pregunta es, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Bien, los métodos anticonceptivos son sustancias, objetos o procedimientos. ¿Por qué digo sustancias, objetos o procedimientos? Porque dentro de ellos tenemos métodos hormonales, tenemos objetos como son los dispositivos intrauterinos y procedimientos es uno de ellos es el procedimiento para insertar lo que es los dispositivos intrauterinos, los implantes que ahora está muy de moda, ¿no? Entonces, esto abarca lo que son los métodos anticonceptivos, que son sustancias, objetos o procedimientos. ¿Qué cosa es esto que va a evitar que la mujer pueda quedar embarazada? En términos así, más rápido y pequeñito, los métodos anticonceptivos son todos los métodos existentes, ya sean hormonales, intrauterinos, de barrera, son aquellos que van a ayudar a que la mujer no quede embarazada. Muchas gracias. Buenos días, obstetra. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más usados en el Perú y por qué? Mira, a la actualidad, casi la gran mayoría, les diría que los métodos, casi la mayoría, los que son más conocidos, ¿ya? Y son más usados por las postas, los hospitales, son las famosas, el preservativo, las ampollas de mes, las ampollas de 3 meses, las píldoras, ¿no? Que básicamente se engloba en estos tres tipos de métodos, ¿no? Que son los más usados. Y bueno, de ahí le sigue los dispositivos intrauterinos. Dentro de ellos, el que es de barrera, el preservativo, también llamado condón, que ocupa un 98,4% del uso de la población que lo utiliza. La píldora lo ocupa un 98%, ¿ya? Lo que es los dispositivos, un 92%, lo que es métodos definitivos, un 94,6%, ya que actualmente está muy en aumento los embarazos. Creo que la pandemia en ese sentido ha desfavorecido, ¿no? Ya que gracias a la pandemia hasta hay embarazos en adolescentes. Entonces, y muchas mujeres que ya han pasado la edad adecuada para tener un hijo, ¿no? Es decir, ya mujeres que están entrando a la pre o a la menopausia, pues están saliendo muy, muy, muy repetidas veces embarazadas. Entonces, por eso es que ahorita la ligadura de trompas está en un 94,6%. Y el método del MELA, que es el método de la lactancia materna exclusiva, está en un 27,3%.
¿no? De ahí tenemos lo que son el condón femenino, que está en un 43.8%, tenemos los anillos vaginales, bueno, las espumas, las jaleas vaginales, que esto engloba un 48.2%, que casi ya no es tan usado a la actualidad, ¿no? Y los implantes, que están en un 53.4%. Eso es en cuanto a los métodos que son más usados. Pero yo en 3 palabras diría, los que son más usados es el preservativo, las ampollas mensual, las ampollas trimestrales, las píldoras, ¿no? Y bueno, el implante, que la gran mayoría de pacientes, aun cuando están, dan a luz o salen ya después que dan a luz, salen con su implante en el antebrazo, ¿no? Muchas salen que es para 3 años, otras para 5 años a la actualidad. Esos son Gracias. los métodos en Buenos días, licenciada. Mi siguiente pregunta es, ¿cuándo uno debe saber cuándo debe empezar a usar estos métodos anticonceptivos? aquí. ¿Cuándo uno debe saber cuándo empezar a usar un método anticonceptivo? En primer lugar, para usar un método anticonceptivo es cuando ya la mujer o el varón haya iniciado sus relaciones coitales. No les digo sexuales, porque sexuales es muy diferente. Relaciones sexuales es diferente a relaciones coitales. Las relaciones sexuales lo tenemos todos los días, sea mismo sexo o diferente sexo. ¿Me entienden? Entonces, digamos, relaciones coitales. El inicio va a depender del inicio de sus relaciones coitales para que pueda empezar a cuidarse una persona, ya sea femenino o masculino. Uh-huh. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, si deseo concebir más adelante, ¿el anticonceptivo inyectable afecta mi fertilidad a largo plazo? Si es así, ¿por qué? Bien, la respuesta es no, no afecta, pero sí les digo que tarda por lo menos hasta 10 meses en que les pueda venir nuevamente la menstruación. Pero sí pueden quedar embarazadas. Pero lo que sí va a retrasar es el que empiecen a menstruar, porque hay pacientes que dejan de menstruar al usar sobre todo los inyectables trimestrales, ¿no? Que tienen bastante carga hormonal, ni qué decir del implante, ¿no? También. Pero esto va a depender también de la respuesta del organismo de la paciente. Muchas tardan, muchas no tardan, inmediatamente empiezan a menstruar y no afecta la fertilidad a largo plazo. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Qué son los anticonceptivos intrauterinos y cuál es su eficacia y efectividad? Bien, los anticonceptivos intrauterinos son aquellos que se usan de manera, como su propio nombre lo dice, para insertar dentro del útero de la mujer. Pero para poder realizar este procedimiento, la paciente tiene que cumplir ciertos requisitos. Al menos yo en lo particular, para yo sugerir a una paciente un método intrauterino, uno de los requisitos es que la paciente, tengo que evaluar a la paciente si la paciente está con mucho flujo vaginal, si la paciente está con una infección urinaria, si la paciente tiene ovarios poliquísticos. Entonces, si esta paciente presenta estos problemitas, ¿qué pasa si yo no doy un adecuado tratamiento teniendo todos estos problemitas? Voy a hacer
que el método va a ayudar a que esto aumente. Y a la corta no le va a ayudar en nada. Entonces, para mí es muy importante antes de poder realizar este procedimiento, yo oriento a la paciente, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, son pequeños aparatitos como la T de cobre, como su mismo nombre lo dice, tiene forma de una T, ¿no? Tenemos otro tipo de dispositivos intrauterinos, pero a la actualidad se utiliza más la T de cobre, ¿no? Y hay T de cobres que son de 3 años, 5 años, 10 años, ¿ok? Entonces, ahora me preguntan, cuán eficaz y efectivo es. Eso va a depender de los resultados que me dé el método. Todo método va a depender de los resultados. O sea, yo tengo una causa y me va a dar un efecto. Entonces va a depender, porque hay pacientes que me van yo les coloco el dispositivo, pero yo les tengo que hacer un control posteriormente. No es que ya le coloqué y me olvido, adiós, no. A veces su propio organismo empieza a rechazar. Yo no puedo decir, sí es 100% eficaz, ¿no? Va a depender del organismo de cada paciente. Y eso es para todos los métodos anticonceptivos que existen, incluso los hormonales, incluso los de barrera, porque hay pacientes que son alérgicas al látex. ¿Me dejo entender? Entonces va a depender, la efectividad, la eficacia depende del organismo de la paciente. Y los métodos intrauterinos son unos pequeños aparatitos que se introduce vía vaginal hacia el útero, ¿no? Y para eso se tienen que tener en cuenta ciertos requisitos que ya les mencioné, incluso que tienen que estar con menstruación. Entonces, antes de poder colocar un método intrauterino, se tiene que explicar bien a la paciente las ventajas y desventajas que va a dar el método del DIU y de repente que pueda rechazar. Por eso siempre se le dice un control a los 7 días, de ahí a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. O sea, hay que hacer un control muy exhaustivo y minucioso. Muchas gracias, doctora. Doctora, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿en qué casos no es recomendable utilizar métodos anticonceptivos hormonales? A ver, esta pregunta engloba muchas cosas, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más que se me puede entender. Los métodos hormonales, si bien es cierto, también tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿En qué casos? Ustedes me preguntan en qué casos se usa, ¿no? No es recomendable usar los métodos anticonceptivos hormonales. Yo les diría, en mujeres que sean obesas, que tengan otros factores de riesgo, como una edad avanzada, sean diabéticas, hipertensas, consuman mucho cigarro, o sea, tabaquismo, el uso y abuso de los métodos anticonceptivos hormonales, o sea, mujeres que ya han usado de manera muy abusiva, también tienen, no se recomienda, ¿no? Pero hay que saber trabajar con los métodos anticonceptivos. Creo que yo les manifesté la obesidad, hipertensas, diabéticas, pero para estas mujeres se tiene que trabajar con ciertos métodos hormonales que no afecte su morbilidad, la cual ellas sufran, ya sea el cigarro, ¿no? Y mujeres que han hecho, pues, abuso de métodos anticonceptivos hormonales. Muchas gracias. Gracias. Para terminar,
¿El método anticonceptivo DIU es eficaz? ¿Qué efectos secundarios están asociados a él? Ok. El, el DIU es un método anticonceptivo muy efectivo si se aplica de manera correcta, pero la efectividad es mayor al 98% en este caso, ¿no? Ahora, los efectos secundarios que están asociados, por eso siempre se le pregunta, se le hace una buena anamnesis a la paciente. ¿Qué pasa? Como hace ratito les explicaba. Señora, se les examina, se encuentra con flujo. Obviamente, un efecto secundario que le va a dar, si no se cura ese flujo vaginal, o sea, si no se deja ese flujo vaginal de manera neutra como debe de estar, porque nosotras las mujeres, todas las mujeres tenemos una flora vaginal normal, ¿ok? Si eso no se deja como debería de ser, entonces ese flujo se va a alterar. ¿Y qué pasa con esto? Los efectos secundarios que da va a aumentar más. A veces muchas pacientes dicen, ay, desde que me puse el, el método del DIU, me baja mucho flujo, me mojo mucho mi ropa interior. ¿Por qué? Porque antes de no se ha hecho un examen o no le han hecho respectivamente un adecuado diagnóstico o no le han hecho un adecuado tratamiento. Ese es uno. Número dos, le va a aumentar los días de menstruación. Normalmente si una paciente menstrua 3 días, 5 días o 7 días, entonces el método del DIU va a hacer que menstrue más días. Entonces se le tiene que explicar todo eso a la paciente. Los días de menstruación van a ser más largos, los periodos muchas veces les van a ser muy irregulares, van a ser abundantes, va a ser, a veces van a tener mucho dolor, e incluso ellas mismas refieren, sí, desde que me puse, yo menstruaba 3 días, ahora menstruo 7 días, 10 días, se me es incómodo, o estoy sintiendo mucho dolor en la parte, ellos dicen la parte de la cintura, ¿no? Entonces, son efectos secundarios que da el método del DIU. ¿Ok? Entonces, hay que evaluar primero a la paciente. Y como vuelvo a decir, la evaluación está en una buena anamnesis a la paciente. Hay que ver de qué adolece, sus antecedentes personales, familiares, ahí vamos a saber sus morbilidades, ¿ok? Entonces, con eso nosotros nos vamos a hacer una idea de con qué tipo de paciente estamos tratando y explicarnos, si viene, nosotras estamos en obligación de explicar todos los métodos que existen. Y no podemos decir, sí, este método es mejor que esto. No. La paciente es la que va a decir, se le va a dar las opciones, ¿ok? Una vez que se termina de explicar y dar las opciones, ¿qué pasa? La paciente es la que va a decidir. Entonces se le explica, si este método que tú estás optando, que vas a empezar, entonces vamos a ver cómo te va yendo. Ella misma, la misma paciente va a empezar a sentir si le está haciendo bien o si le está haciendo mal. Muchas dicen, no, pero me engorda. No, no es que el método engorde, sino es que les altera hormonalmente y les da la ansiedad. Entonces, o les empieza a hacer doler la cabecita, que se llama la cefalea. Entonces, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Y hay que también ver bien, carambas, si sospecho, sin utilizar un método anticonceptivo o el DIU del cual estamos hablando, tiene las menstruaciones irregulares, hay que mandar a que se realicen una ecografía. De repente es una paciente que tiene poliquistosis ovárica. Estamos hablando quistes en ambos ovarios. Entonces, aquí esta paciente que yo le diga, sí, ponte el DIU, sería algo raro porque los quistes crecen, entonces se tiene que optar por otro tipo de métodos anticonceptivos que son las píldoras. Y también ahí también hay que saber trabajar qué tipo de píldoras.
de acuerdo a la edad que tiene, de acuerdo a qué tipo de paciente es, si es paciente si tiene algún factor de riesgo, de alguna morbilidad. Entonces, los métodos anticonceptivos aparentemente parecen ser sencillos, fáciles. Ya le vamos a poner esto. No, hay que tener bastante cuidado. Yo por eso digo, los métodos anticonceptivos y todo lo que concierne en la carrera de obstetricia, que es tan hermosa, hay que saber trabajar y hay que manejar, como decía un profesor que tuve en mis tiempos, ¿no? Hay que manejar con pinzas, porque estamos trabajando con seres humanos y no solamente es la mamá o la mujer, también estamos hablando de una paciente por sí que esté gestando, estamos hablando de 2 vidas. Entonces, para esto nos tenemos que preparar bastante, leer bastante y averiguar bastante, porque cada día más los métodos anticonceptivos van saliendo más y más y más y más. Antes había el condón femenino, ahora es el anillo vaginal, que es muy diferente al condón femenino. Entonces hay tantas cosas. El tema de los métodos anticonceptivos es muy grande, muy bonito, pero hay que saber, como se dice, distribuir o seleccionar los métodos anticonceptivos y sobre todo saber cómo trabajar con el método del DIU. Como ya les dije anteriormente, qué requisitos, al menos cuando yo trabajo con mis pacientes, los requisitos, ¿por qué? Porque después cuando no se le da una buena orientación, las pacientes dicen, pero no me dijo esto, pero ¿por qué? Se asustan ellas mucho, se asustan demasiado. Entonces, creo que toda paciente, así como uno mismo va a un profesional de salud, queremos que nos atiendan bien, entonces ellas también se merecen ser bien atendidas, bien orientadas. Aquí la clave en nuestra carrera es una correcta orientación a las pacientes, ya sea sobre planificación familiar, que estamos hablando con este tema de los métodos anticonceptivos, en las ITS, incluso hay los métodos anticonceptivos en adolescentes, que también es otro tema muy grande, muy bonito, y ahorita que a la actualidad está para arriba, porque ahorita estamos muy preocupados porque hay mucha incidencia de embarazos en adolescentes, mis estimadas futuras colegas ya. Entonces, nada, esto es en cuanto a lo poquito que les puedo dar en este breve momento. No sé si tengan alguna pregunta más o algo más para conversar. Eso sería todo. Muchas gracias. En nombre de todas mis compañeras, licenciada, agradecemos su puntualidad y el valioso tiempo que nos ha ofrecido por aclarar todas nuestras dudas, esperando a reunirnos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la oportunidad de entrevistarla y conocerla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Muchas a ustedes, mis estimadas señoritas. Y para cualquier cosa, ahí estamos para apoyarlas. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora, gracias.